Buenas, ¿cómo estás? Cecilia de Panambiolos, Córdoba, Argentina. Hoy, hace un tiempo que vengo masticando la idea de hacer este video y por la importancia que tiene de acuerdo a la mirada justamente desde Panambi, ¿no? Este espacio de desarrollo personal y de consumo consciente. El tema que vamos a desarrollar es esto de integrar al padre y a la madre. Viste que es un término que si vos has comenzado un camino de introspección, de búsqueda de las raíces emocionales, de algunas causas de tus conductas, de algunos conflictos que tenés que se repiten, bueno, muchas propuestas terapéuticas tienen algo que se llama esto de, en una frase, integrar al padre y a la madre, que hay que trabajar en esto. A mí me da como mucha gracia porque yo recuerdo cuando también inicié esta forma de encontrarme, esta búsqueda de por qué me sentía de una manera que no me generaba armonía para nada, estaba permanentemente en una instancia de lucha. Y después de hacer biodescodificación, durante el tiempo que yo empecé a buscar y a profundizar y a buscar la información para armar mi árbol genealógico, asistí a una constelación de las constelaciones familiares, ¿no? Y tenía que hacer unos movimientos y tenía que decir palabras que son guiadas por la consteladora y no entendía nada, ¿no? O sea, no entendía ni jota. Más allá de entender o no entenderlo, porque justamente esto es de donde yo tenía que salir, que era que tenía absolutamente todo en la cabeza, estaba muy mental, por eso había llegado hasta donde llegué, en la crisis linda de los 44, 45, después de las constelaciones, tenía que continuar con un proceso que era para integrar al padre y a la madre. Yo decía, en el único momento donde yo utilizaba la palabra integrar, que inclusive no la usaba demasiado, pero que había leído, eran en las recetas de cocina escritas, esas que venían en las revistas, o cuando veía algunos programas de tele, y decían, iba describiendo los ingredientes, harina, azúcar, manteca, vaya integrando mueva hasta que se integren los ingredientes. Bueno, yo conocía el término integrar utilizado ahí, y era lo primero y lo único que se me venía, ¿no? Con fuerza. Entonces, bueno, tuve que hacer un caminito porque ni siquiera estaba el concepto de lo que implicaba integrar, más que en la comida, en una torta, por ejemplo. Del mismo modo, cuando empecé a familiarizarme con la palabra nutrir, yo sabía de nutrir, pensar en la comida que nutría a los chicos o que me nutría a mí, o que sea nutritivo o no para los animales. Pero no entendía, no conocía, ni lo aplicaba, ni lo tenía, algo nutritivo para tus emociones, algo nutritivo para tu espíritu. Pasa que no tenía identificado que yo tenía como todas esas partes de mi ser y no las tenía contempladas, y por eso ni las alimentaba, menos pensaba en nutrirlas. Pero bueno, esto es como para contarte esos términos que uno empieza con los que empezamos a familiarizarnos a partir de estas búsquedas y de estos acercamientos al desarrollo personal. Entonces me parece como, después de haber integrado el término
integrar, y desde la mirada de la integración del padre y de la madre, trabajo que yo hoy sigo haciéndolo, si bien hace ya 5 años que vengo en carrera con esto de la búsqueda de dónde vienen, de dónde no vienen tales dolores, tales creencias limitantes, tales patrones repetidos, bueno, un montón de cosas hermosas para encontrarse. Yo veo que ya realizando acompañamientos de los que realizo que tienen una mirada realmente, yo antes decía integral, hoy ya puedo decir holística, porque se atiende, aunque sea con una pizquita, y si se empieza a trabajar desde lo mental, por ejemplo, una reprogramación neurolingüística con PNL, utilizando como herramienta, atiendo y estoy atenta a que eso tenga una repercusión y les sirva a la persona, al acompañado, en en todos sus aspectos, en todos sus cuerpos, no solo en el mental, sino que también actúe en su cuerpo emocional, en su cuerpo físico y en su cuerpo espiritual. Entonces, con esto del pasar de los años, que yo hace ya 4 años que estoy realizando acompañamientos de manera regular, y al sumar herramientas, yo, para poder hacer como más completos los acompañamientos, he ido observando que empecemos por donde empecemos, en un 98% ha habido una falta, y por no decirte un 100%, pero no me voy a arriesgar al 100, voy a decirte el 98, dejando ese margen de posibilidad. Ha habido, pude identificar y hemos podido ver claramente con las personas a las que he acompañado y acompaño, que lo que no tenían era integrado el padre y a la madre. O más, o se empieza por uno, o se empieza por el otro, o se comienza con ambos. ¿Y por qué esto de la importancia de integrar? No decir, pero ¿qué tiene que ver que yo integre? ¿Cuál es el significado? ¿No? ¿De qué me estás hablando cuando decís integrar al padre y a la madre? Bueno, mira, me vine con unas tizas hermosas para que podamos hacer un gráfico. Creo que tiene un apoyo extra, aparte de que me escuches, que lo veas acá graficado. Vamos a empezar dibujándote a vos. Vos sos esta persona. ¿Sí? Vamos a poner, este soy yo. Para no ponerte que este sos vos, pero soy yo. Si estoy mirando hacia adelante, de este lado, voy a dibujar, que es el lado derecho, voy a dibujar a mi papá, y del lado izquierdo voy a dibujar a mi madre. Vamos a hacerlo así primero. Acá está mi padre, acá está mi madre. ¿Sí? El padre y la madre. Y vos ya me vas a empezar a decir, pero mi mamá se fue, me abandonó. Es tu mamá. Estamos hablando ahora netamente, justamente de la info biológica y de todo lo que nos trae la madre. Puede ser solo la madre biológica y puede ser la madre adoptiva. Bueno, primero empecemos pensando en esto, básico. ¿De dónde viene tu información? Toda la información biológica que vos tenés. ¿De dónde viene? Viene toda la información
de tu papá y toda la información de tu mamá. Absolutamente toda la información que ellos tienen, la tenés vos. No solo que tenés toda esa información, vos ya sos también celeste, vos ya sos verde y también sos amarillo, porque en la fusión del celeste y del verde se forma una nueva información, que es la tuya. Por eso es que sos un ser único. No hay otra persona que tenga la información sobre la faz de la Tierra. La información que vos tenés es absolutamente única. Porque el óvulo de tu mamá es único, ese es irrepetible. Y los espermas con los que aporta tu papá, que aportó, puede haber habido millones, pero solo uno fue recibido por el óvulo, le dio acogimiento y viniste vos y vine yo, ¿no? Hago un paréntesis. También me resultó muy increíble dimensionar, tanto es así que, bueno, me emocionan muchas cosas. Y entre ellas, haberme dado cuenta que realmente tenía que estar en la Tierra. Porque esto es definitivamente un milagro. Que se haya unido ese óvulo en ese momento y ese espermatozoide, de los millones y millones de espermatozoides que puede generar un hombre. Los óvulos, si bien están contados, son todos distintos. Pero imagínate, solo pensalo, ¿no? Es una posibilidad en muchos millones. Y esa persona sos vos. Y viniste, elegiste, encima, eligió, si consideramos que tenemos algo más que este cuerpo, un alma que tiene un recorrido de tiempos anteriores y demás, esa unión de ese óvulo y ese esperma estaban esperando a manifestarse en vos como este ser y nacer en este núcleo familiar. ¿Por qué? Sos necesario. Porque sos valioso, porque sos valiosa, porque trajiste algo, trajiste una información, viniste a hacer algo, no solo en el planeta, viniste a hacer algo en tu familia. Y si estás escuchando este video, muy probablemente estés buscando información de este tipo y te estén empezando a caer las fichas, ¿viste? Cuando decís, ¿cómo que yo elegí nacer en este núcleo familiar, mi alma, con mi recorrido? Sí. Y viniste y antes, digamos, el alma ha elegido las características del núcleo familiar, cómo tenías que nacer. En una de esas, tu papá no está presente, nunca estuvo. Pero esta unión, sin esta persona que hoy todavía tanto te enoja, tanto te enfurece, esa persona tenía que estar exactamente en ese momento para que se encuentren con ese óvulo, sus espermas. Y esa persona hoy sos vos, la que surge de la unión de esto. ¿Qué pasa cuando decimos yo, porque tu papá se fue, ¿no? Te abandonó, nunca se hizo cargo? Eligió otra familia, eligió otra pareja y te dejó de ver a vos y a tus hermanos
durante muchos años. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. hago mea culpa y me hago cargo del ejemplo que he dado. Entonces vos te criás y te desarrollás toda tu infancia, adolescencia y gran parte de tu adultez muy, muy enfurecida o enfurecido y enojado por todo lo que hizo, culpándolo, echándole culpas que si no hubiera sido porque se fue, vos podrías haber estudiado tal cosa, podrían estar viviendo en tal lugar, tu mamá sería feliz, nunca la hubieras visto llorar a tu mamá porque, ¿no? Un montón de cosas que uno crea, no es que hayan sido. Nosotros lo fuimos creando, de acuerdo a las percepciones de un niño. Pero mira lo que pasa, vos te criás con toda la información que tiene tu padre, o sea, sos el 100% de la información biológica de tu papá y vos estás completamente enfurecido y enojado con eso. Pero resulta que toda esa información vos la tenés. Vos sos. Mira, también sos toda la información que tiene tu mamá, la tenés. Toda. Además de toda esa información, vos tenés, justamente porque hay info de acá y acá, vos sos único y sos especial, como todos, cada uno de los seres de la Tierra. Somos particulares, individuales, especiales y hemos venido para algo. ¿Qué pasa cuando estás muy enojado? Todavía sos adulto y seguís responsabilizándolo o responsabilizándola porque no te daba la comida que hacía, porque no te daba la calidad de los productos, de las zapatillas, de la vestimenta, y le das y seguís siempre dando y te quedaste empantanado. Te quedaste empantanado y seguís repitiendo cosas que son del pasado. Se te transformó, ¿sabes qué? En un hábito. ¿Qué pasa con los hábitos? ¿Cómo funciona esto de los hábitos? Se te transformó en un hábito y tu cuerpo necesita de eso, ¿bien? Para estar como acá plantado. Yo soy así y yo no voy a cambiar de idea porque a mí mi papá me abandonó o porque a mí mi mamá me regaló cuando nací y porque. Contate todos los porques que tengas. Ahora yo te voy a contar. Mira lo que pasa. Todo lo que vos juzgues de tu mamá, estás juzgándolo en vos, porque vos lo tenés. Todo lo que juzgas en tu padre, vivo, muerto, aparecido, desaparecido, lo estás juzgando en vos porque vos tenés el 100% de su información. Hayas vivido o no hayas vivido con él, vos lo sos todo. Sos todo tu padre, sos toda tu madre. Y te tengo que contar más, no sos solo ellos. Mira, también sos tu abuelo materno, tu abuela materna, abuela y abuelo. También sos tu abuelo paterno y sos tu abuela materna. ¿Sí? Este le dio toda la info a este y esta también. Ellos le dieron toda la info aquí y ellos también. Entonces, no solo sos tu padre y tu madre, sino que también sos tus abuelos. Y no solo eso, esto no queda aquí. También sos tu bisabuelo, tu bisabuela, tu bisabuelo, tu bisabuela. Lo mismo de este lado. Entonces,
Mirá, mira toda esta hermosa información. Así, tenemos aquí toda esta info, qué precioso. Cada cual va teniendo una particularidad también, ¿cierto? A ver, vamos a ponerlo porque si no parece que fueron todos el mismo. Este señor, tu papá, tiene esto, o sea, vos también tenés esto. Tu mamá se forma y es distinta porque tiene eso. Ahí también. Este señor tiene esto, por lo que vos también lo tenés. ¿Viste? Es como, está interesante. Esta señora tiene eso, mira, y si viene acá, también viene para acá y también lo vas a tener. Estás empezando a pensar cuánto de esto vos juzgás. ¿Qué cosas son esas que uno piensa, dice y lo tiene como asegurado? Sí, la abuela hacía tal y cual cosa y era así y era horrible. Y cuando te dicen que igual a tu abuela que sos, te quieren morir. O sea, decir, no, por Dios, no me digas que soy igual a mi abuela. Bueno, no solo ella, o una bisabuela. Bueno, y así cada uno tiene su particularidad y cada una, inclusive de esas particularidades, vienen y vos también tenés tu particularidad. ¿Sí? Así como ellos te aportaron todo y eran seres individuales, necesarios, únicos, valiosos, vos también lo sos. Pero resulta que nos quedamos con esa información de, no, ni hablar, la bisabuela era tremenda, era horrible, era muy mala, mentirosa y hacía tales cosas y cuales cosas. Entonces cuando me dicen, sos igual, o te dicen, sos igual a tu bisabuela, ay, no, qué terrible. Bueno, ¿qué es esto cuando hablamos de la integración? La integración sería, cuando vos empezás a hacer este trabajo de búsqueda, ¿sí? Este trabajo para encontrar quién sos vos, cuál es tu esencia, a qué viniste, cuál puede ser tu propósito en este momento de la vida, o una vez das con algo que sentís así que te moviliza y vos decís, siempre quiero estar buscando restos fósiles hasta encontrar tal cosa. Bueno, sos arqueólogo, ¿no? Y bueno, lo sentís con una fuerza muy grande y ahí decidís quedarte y mientras tanto empezás a hacer tu trabajo personal de búsqueda. Porque te voy contando también entre paréntesis cómo me han quedado las manos. Cuando muchas veces nuestros oficios, nuestras profesiones, ¿a qué nos dedicamos? Muchas veces estamos reparando algo que tiene que ver con nuestro árbol familiar. Eso casi siempre es, no, bueno, te tiro dos, pero después te cuento que vamos a hacer otros videos e inclusive unos talleres y unos cursos. Esto de cuando se repara, cuando te cuesta mucho ir a ese trabajo, cuando no podés cobrarlo, cuando no ganas dinero, ¿bien? Uno está reparando algo que ha pasado en el clan. Cortito, y hace un ejemplito como para relajar esto, porque esto es una información súper potente y muy fuerte. Es hermosa, pero genera un movimiento interno de esos que decís, bueno, podés comentar, podés dejar en los comentarios si es que algo te genera, si empezás como a, no te lo puedo creer, con razón,
me molestaba que me dijeran que era muy parecido a mi papá y yo a mi papá lo detesto. Me indigna lo que hizo, estoy muy enojado. Y tenés 60 años, y tenés 40 años, y seguís idéntico con la misma emoción desde cuando sucedió eso, que puede haber sido a tus 4 años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te traía? Que, por ejemplo, vamos con el paréntesis de la profesión. Esta persona se dedica a la docencia. Es maestra, y siempre desea irse de la docencia, renuncia a los cargos y la vuelven a llamar, renuncia a los cargos y la vuelven a llamar, y vuelve y sigue dando clases, y así se pasa 25 años de su vida. Bueno, cualquier parecido con la realidad es otra pura coincidencia. Se pasa 25 años de su vida hasta que comienza a hacer un trabajo de introspección, empieza a averiguarse, a ver qué es lo que pasa con esto, por qué no puede tomar distancia de ese trabajo que le encanta, pero no puede cobrarlo bien, siempre tiene que estar en la calle pidiendo aumentos y esas cosas, y le chupa la energía en vez de generar la energía. Por más que le gusta, la deja muy agotada, permanentemente enferma, bueno. Entonces, cuando empieza a averiguar, a buscar la información en sus familiares, en la información del clan, se encuentra con que, por ejemplo, en el estrato de los bisabuelos, por ejemplo, que esta bisabuela a los 7 años la sacaron de la escuela y la mandaron a trabajar a una casa de familia. Se quedó sin educación y a partir de ahí toda su vida fue estar al servicio de otros, pero no por decisión, sino porque no había tenido acceso a la educación. Hoy puede ser que esto de estar en la docencia y querer irse y no poder, y querer y no poder, y salir y venir, sea porque estaba reparando esto que se vio claro acá cuando hizo la averiguación en el estrato de los bisabuelos en este caso. Pueden pasar cosas acá en los abuelos, sí. Puede pasar algo que haya visto, vivido fuerte en los padres, un padre que no tuvo acceso a la educación y por eso tuvo que trabajar siempre, también es muestra, pero si a él le pasó esto, imaginémonos qué pasaba en este estrato y qué pasaba en este, ¿no? Eso es reparación por una profesión. Y resulta que hasta que la persona empieza a buscarse, se encuentra y decide tomar otro rumbo. Cuando trae esto a la conciencia, ya no está pujando por mostrarse. Ya está. Relaja y esta persona puede elegir a qué dedicarse. Sin la fuerza del subconsciente del clan, de la información del clan, que está pujando por ser vista, ¿no? Entonces, bueno, cerramos el paréntesis acerca de las profesiones. Vamos a hacer todo, no solo un video, sino que vamos a desarrollar talleres que hablen de esto, que se dediquen a esto, ¿no? Bueno, volvemos acá. ¿Qué pasa cuando yo estoy muy enfurecido con mi padre o con mi madre y juzgo a mi abuela y a este también, y soy una máquina de decir o de juzgar o de pensar, no, sí, porque la tía tal cosa, el tío tal otro, te juntás y empezás a siempre reflotando cosas del pasado para quedarse ahí, no para trascenderlos, sino para mirar con mirada de juzgadora, ¿no? Mira cómo yo puedo ver lo que mi madre no hizo y yo le tendría que enseñar cómo se hace, y lo mismo a mi padre. Yo voy a hacer todo para que a mis hijos no les falte padre, para que no me abandonen. Bueno,
después te voy a contar cómo terminó esta historia. Lo que sí puedo contarte es que pasó cuando realmente yo entiendo y empiezo a sentir adentro mío que realmente yo lo miraba con ojos de juzgamiento a mi madre y a mi padre, ¿no? Mucho. Cuando miramos juzgando a nuestra madre y a nuestro padre, lo que estamos haciendo es juzgándonos a nosotros mismos, a nosotras mismas, porque somos ellos. Entonces, si yo juzgo un defecto que ella tiene y solo me quedo en el juzgar, me estoy juzgando a mí porque yo también lo tengo. Y voy a tratar por todos los medios de que no se me note, de que no se note ese. Lo voy a guardar, lo voy a dejar en mi sombra. Bueno, ahí está. Llegamos a la palabra. ¿Te suena? Nuestras luces y nuestras sombras son el 100% de las luces y las sombras de nuestro padre y de nuestra madre. Y de acá para arriba. ¿Sí? Pero hablemos de integrar a mamá y a papá. Si yo digo, me quedo con las luces. Ay, sí, mi mamá es hermosa, le encantan las plantas, bla, bla. Y a mí, yo también. Toco y nacen las plantas, me encantan las plantitas, algunas se me helan, qué sé yo, pero, ay, sí, me encanta ser como ella. Bien. Con mi papá, uy, sí, era súper inteligente, hacía esto, hacía aquello. Tomo eso, me quedo con eso y lo tomo, porque eso lo tomo como una luz. Como parte de sus luces. Qué hermoso, sí, me gusta, ay, sí, yo también practico tal cosa y tal cosa y me siento tan inteligente como él, mira qué copado, bli, 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 bli. Pero no solo somos sus luces, también somos sus sombras y tenemos nuestras propias sombras, porque somos seres únicos, pero somos todas sus sombras, las tenemos adentro nuestro. Ay, pero esto quiere decir entonces que yo soy el mismo monstruo que mi papá que vino y simplemente tuvo una noche con mi mamá y después se fue. Sí, lo sos. No quiere decir que actúes como él. No, tenés todas sus cualidades, todas sus características hermosas y horripilantes, de acuerdo a lo que vos puedas juzgar, que eso también es otro tema, ¿no? Y vos reconociendo que lo tenés adentro tuyo, integrando estas luces y estas sombras, ya vas a poder ser libre de elegir cómo actuar y cómo no actuar. Y cuando se te venga algo así como tremendo que vos sentís que esto parece que no fuera mío, no, sí, no solo que es tuyo, sino que está con vos y está para que vos puedas gestionarlo de otra manera. Quizás él no pudo, no tenía estas herramientas, no supo hacer otra cosa más que lo que hizo. Quizás ella hizo todo lo que pudo, todo lo que hizo con todo lo que tenía y que para vos sigue siendo poco. Es todo lo que ellos pudieron darte, todo lo que ellos pudieron darte y hacer, todo lo que ellos pudieron hacer y darte. Darle a él, darle a ella, darle a él, darle a ella, darle a ella, darle a él. ¿Sí? Entonces, la integración consiste en esto, en empezar a identificar que hay cosas tuyas que están muy guardadas, que están empezando a echar olor. Y cuando empezamos a verlo, resulta que son esas cualidades que yo juzgo de toda mi historia del clan. Lo he juzgado, entonces lo he guardado y yo he dicho, yo nunca voy a ser como ellos. Nunca voy a hacer eso, nunca voy a hacer esto. Que vos lo decidas con la mente no quiere decir que no tengas la información adentro. Bien.
Entonces, cuando empezamos a reconocer que soy mi padre, que soy mi madre, que soy mis abuelos, que soy mis bisabuelos, en sus luces y en sus sombras, y trabajo identificando que yo también lo tengo, que tengo todas esas características, esas cualidades, esas eh, cualidades que son increíbles y esas otras que son que uno dice, puede haber sido un estafador tan grande, puede haber sido, sí, es lo que él pudo hacer en su vida con lo que tenía. Probablemente no haya tenido, vuelvo a repetir, herramientas como estas donde identificara y dejara de juzgar a su padre y a su madre. Acá igual, ¿no? Entonces, hoy te invito a esto, a que te veas, a que te empieces a movilizar, a que al menos quedes interpelado con esto y que puedas empezar a pensar, ¿yo qué pienso de mi mamá? ¿Qué pienso de mi papá? ¿Qué pienso de mis abuelos? ¿Qué siento? ¿Por qué no quiero ir a verlos? ¿Por qué no quiero ir a visitar a mi bisabuelo? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Por qué mejor si los tengo lejos a mis padres? Desde lejos, una llamadita de teléfono, un mensajito y listo. ¿Qué pasa ahí? Todo, y recuerda esto, absolutamente todo, lo que vos juzgues de tus padres, de tus madres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, lo sos, lo tenés adentro tuyo. Y negar estar en contacto con la familia es negarte a vos estar en contacto con una parte que también es tuya. No la familia, una parte interna, una información. Bien, así que bueno, la invitación justamente es esto. Era contarte un poco en qué consistía esto del término integrar al padre y a la madre. Cuando esto comienza a suceder y se ve claramente que vos sos esta persona, pero tenés los azules, tenés los verdes, tenés el marrón, este verde, el lila, el azul, lo tenés a toda esa info y empezás a sentirlo, se está generando un proceso de integración. Cuando empezás a aceptar, tienen estas luces y estas sombras también, y estas sombras también las integro en mí. Las integro, las hago parte. Ah, es que voy a hacer un... No. Esa información ya la tenés. De ahí no podés escaparle a eso. Sí podés aprender a identificarlas, a reconocerlas, a hacer este trabajo de integración y luego a transformarlas, ¿sí? Para trascender. Bueno, es como mucho, ¿cierto? Contame si hay algo que ya hayas empezado a darte cuenta. Si hay como algún pequeño dato en donde vos digas, con razón, ahí está. Y permitite sentir, permitite conectar con vos, con tu parte emocional. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué te genera pensar una vez más en tu padre, en tu madre, en tus abuelos, en tus tíos abuelos, en tus bisabuelos, en tus tíos bisabuelos? Bien. ¿Qué pasa si hay adopción? Igual, tu madre adoptiva va a traer la misma fuerza en la información que tu mamá biológica, porque esto tiene que ver con la epigenética. La epigenética nos cuenta esto, que toda la información en donde hemos nacido antes y después de la gestación, antes, durante y luego, toda la información externa forma la información de tu ADN. Te lo digo así a grosso modo. ¿Querés ahondar? Búscalo a Lipton.
¿sí? Que es la persona que está haciendo el desarrollo hace ya 40 años de la epigenética y bueno, ya es ciencia. ¿Mm? Así que, bueno, ya estaríamos cerrando. Integrar implica identificar luces y sombras de mis padres. Hoy estamos hablando de padre y madre, integrar al padre y a la madre. Podemos integrar a diferentes personas del clan. Integro padre y madre con sus luces y sus sombras, las identifico y las tomo como parte mía para poder luego identificar cuando algo fuerte se me viene. ¿Bien? Algo que yo quiero, siento que algo viene de adentro, o en la vida, si no está realizado este proceso de integración, muy probablemente las personas que estén alrededor tuyo, ¿bien? No solo tus hijos que vienen después, que vienen a mostrarte, sino también compañeros de trabajo, jefes, vecinos, amigos, muy probablemente traigan características de las sombras y de las luces también, pero las sombras son las que generalmente decidimos guardarlas bajo 7 llaves y meterlas en una caja ahí y con un poquito así de agua, de pronto, con el tiempo, con el paso de los años, esto se empieza a, a generar un hedor, un olor tremendo. Bueno, permití que se abra, permití reconocer e integrar para poder identificar qué es lo que te están trayendo también los de afuera. Si no, te lo van a traer con mucha fuerza. ¿Sí? Y vas a ver después que cuando hagas el trabajo de introspección, muchas veces caemos en que son cualidades que yo he juzgado de mi padre y de mi madre o de mis abuelos y que hoy están queriéndose presentar para que yo integre. Así que por donde sea, vamos a hacer procesos de integración o por allá o con las personas con las que me voy a empezar a vincular y a rodear. Bueno, espero que haya podido ser un poquito así de clara, que me hayas entendido algo, contame y proponeme, ya que estás, algunos otros temas si se te ocurren. Bien, bueno, un gusto enorme. Cecilia, desde Panambiolos, Córdoba, Argentina.